Bienvenidos a Directo al Dato, el podcast de Infoverity. El podcast de contenido exclusivo en el que conversamos con expertos sobre el papel estratégico de la gestión de datos en sectores como el retail, la manufactura o las finanzas. Este es un podcast de Infoverity, consultora de gestión y estrategia de datos para grandes empresas. Si buscas aprender sobre cómo aprovechar los datos para tomar decisiones inteligentes en las empresas, has llegado al lugar indicado. Bueno, hola a todos de nuevo y bienvenidos a Directo al Dato, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la gestión de datos empresariales. Soy Encarni Murcia, Marketing Lead en Infoverity, y el episodio de hoy va a tratar sobre sistemas de gestión de datos de producto y su relación con la gestión de datos empresariales a nivel global. Y para ello contamos con dos invitados muy especiales, Fabrizio Restani y Conchi Rosillo, ambos Principal Consultants en Infoverity. Bienvenidos, chicos, contadnos un poco sobre vosotros. Gracias, Encarni. Hola a todos, yo soy Fabrizio Restani, soy italiano, vivo en Valencia desde hace 15 años y me dedico desde siempre a proyectos de Information Technology. Hace 2 años me incorporé a Infoverity como Principal Consultant, donde mi principal labor es la de gestión de proyectos de Data Management. Tengo el título de PMP y colaboro con el departamento de PMO de la empresa para mantener nuestro compromiso de calidad y mejorar continuamente nuestros procesos. Genial, muchas gracias, Fabrizio, por estar aquí. Conchi, te toca. Hola, Encarni. Yo soy Conchi Rosillo, matemática graduada en la Universidad de Valencia, y la verdad que llevo trabajando en el mundo de los datos pues desde incluso antes de terminar la carrera. Desde que me incorporé a Infoverity, pues me he enfocado en soluciones PIM, tanto desde áreas más técnicas, de configuración y diseño de modelos de datos, y ahora ya en más profundidad, pues como en la gestión de proyectos y colaborando y liderando equipos. Genial, Conchi, muchas gracias a ambos. Venga, vamos a empezar. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la gestión de datos de producto y qué es un sistema PIM? O sea, entendemos que en las empresas hay muchos tipos de sistemas, ¿no? Está pues el ERP, ¿no? El e-commerce, la aplicación de gestión de stock o gestión de precios, ¿no? ¿Cómo entra el PIM dentro de ese ecosistema? Vale, pues a ver, de forma muy resumida, al final PIM viene de las siglas de Product Information Management, y esto traducido pues es la gestión de datos de producto. Entonces, la gestión de datos de producto al final es la centralización de toda la información relevante de los productos de una empresa. Entonces, un sistema PIM al final es una herramienta o una plataforma digital que lo que hace es que optimiza y facilita esta gestión a los diferentes usuarios que intervienen en el proceso, tanto de la creación como del mantenimiento del producto. Entonces, así aseguras que los datos sean precisos y que estén actualizados. Vale, entonces un sistema PIM es una solución que utilizarían empresas que tienen productos online, ¿no? Por ejemplo, si lo tienen en una web, en su e-commerce, tanto si está abierta al público como supongo que también se aplicaría a empresas B2B, ¿no? Que a lo mejor tienen una plataforma interna para proveedores, por ejemplo, ¿no? Esto, corregidme si no es así. Vale, y la creación de nuevos productos puede venir de muchas partes de la empresa, entiendo. O sea, ¿qué usuarios típicos son los que usarían un PIM? Vale, pues a ver, principalmente en la cabeza está los gestores de productos, que al final pues engloban un product owner, uno o varios en ese rol, y que son los encargados pues de centralizar y actualizar toda la información del producto. Pero luego tienen colaboradores o otros departamentos que también intervienen, pues sobre todo en alguna parte en concreto. Entonces tenemos, por ejemplo, el equipo de marketing, que podría pues entrar para adaptar contenidos a campañas, a descripciones más atractivas, generar un poco más de engagement y revisan esa parte de la información. Eso colaboran también con el equipo de fotografía, que puede encargarse de entrar para gestionar los archivos multimedia. Luego también tienes el equipo de logística, que se encarga pues, de validar los datos de dimensiones, el peso de los productos. Y luego ya más a alto nivel, pues incluso gestores o equipos de ventas o de compras, pues también pueden entrar, aunque no sea modificar información, pero sí analizarla o extraer información que necesitan y buscar estrategias de negocio. Entonces, hay muchas partes, o sea, muchos departamentos involucrados. Sí, sí. Bueno, esta gestión de productos, marketing, ventas, bueno, todo el mundo ahí echando mano, ¿no? de los productos. Y entiendo que a todos estos usuarios les interesa que los datos estén limpios, ¿no? Que estén actualizados, porque, o sea, los productos conviven en muchos sistemas también, ¿no? de la empresa. Entonces entiendo que un sistema PIM se encarga de centralizar todo esto. Sí, exacto. Es lo que se define como una source of truth, una fuente de verdad. Es decir, es el sitio que contiene la verdad sobre los datos del producto. Como consecuencia, el resto de los sistemas tendrán que hacer referencia a PIM cada vez que necesiten dicha información, evitando duplicidad y riesgo de usar información obsoleta. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar un PIM en una empresa?
Como he dicho, la clave del éxito precisamente es tener el PIM en el centro de los procesos. Básicamente, que el PIM contenga todos los datos claves y que se convierta en esa fuente de la verdad. La gran ventaja de esto es que la información que se comparta a todos los usuarios y los sistemas es la misma, viene de la misma fuente. Claro, esto lo que hace es que ayuda a que cuando publicamos un producto, pues este tenga, por ejemplo, la misma descripción, características, imágenes, por ejemplo, porque entonces en los diferentes canales de venta todo lo que el cliente tiene es la misma información, es homogénea y está coherente para cada producto. Eso es, el PIM actúa como plataforma de difusión del producto, por lo que el tiempo de publicación de nuevos productos o de actualizaciones a productos existentes se puede reducir muchísimo. ¿Y podríais poner un ejemplo concreto de éxito en el que hayáis participado en Infoverity a la hora de implementar un PIM? Bueno, alguno hay, o sea, tenemos varios, con lo cual... espero que muchos. Tenemos. Y sí, desde luego, nosotros pues hemos colaborado con diferentes clientes con proyectos al final similares o parecidos. Por ejemplo, pues colaboramos con una tienda que tenía gran parte de su información pues dispersa en diferentes plataformas y tenían un gran cuello de botella sobre el Product Owner. Entonces tenía que validar la misma persona y estar en constante comunicación con el resto de departamentos para poder publicar cada producto nuevo en su web. Cierto, al implementar el PIM, la información del producto se centralizó, pudiendo colaborar todos los departamentos en la herramienta, diseñando un flujo de trabajo y con las automatizaciones pertinentes que garantizan la calidad del dato sin tener que ser revisados constantemente por el jefe de producto. Antes de volver con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Has implementado alguna estrategia efectiva para optimizar la gestión de datos e impulsar la transformación digital en tu empresa? ¿No lo has hecho aún y te gustaría contarnos los retos a los que te estás enfrentando? Contáctanos por LinkedIn o envíanos un correo electrónico a podcast@infoverity.com. Nos encantará conocer tus experiencias y conocimientos sobre las tecnologías actuales y emergentes en tu industria. Vale, y en general, ¿llegados a qué punto las empresas saben que es una buena idea implementar PIM? O sea, ¿cuál sería la señal de alerta aquí que le dicen las empresas, necesito un PIM? Vale, a ver, yo creo que hay 4 problemas clave que si las empresas detectan o encuentran deberían ser una señal que les hiciera replantearse o al menos ver la opción de implementar un PIM. En primer lugar, es tener la información de los productos dispersa y desorganizada. Si tú tienes en el sistema pues, productos distribuidos en múltiples hojas de cálculo, en sistemas aislados o en bases de datos simplemente diversas, esto te está generando problemas como datos de producto inconsistentes o duplicados en las diferentes fuentes, ahí deberías empezar a plantearte el unificar esa información. Por otra parte, el segundo punto que yo creo más importante también es si tienes errores frecuentes en el catálogo de tus productos. Es decir, si te han reportado, ya sean clientes, socios o a distribuidores diciendo que hay datos incorrectos o que leen descripciones sin sentido, precios que son diversos según la fuente o especificaciones que no concuerdan, ahí pues debería ser otro punto de control para decir, oye, necesito unificar esta información. Y los 2 últimos puntos sería si tienes dificultad para gestionar y para adaptar la información a los diferentes canales de venta, que al final pues hay un e-commerce, hay un marketplace, catálogos físicos, redes sociales, y esa información a veces tienes que alterarla o modificarla para enfocarla al comercio o al canal de venta en el que te quieres enviar la información. Y entonces ahí necesitas también un PIM que te lo gestione. Y por último, si tienes problemas de escalabilidad. Es decir, si para el lanzamiento de nuevos productos se demora porque los equipos pues, necesitan estar recopilando y verificando la información todo el rato manualmente para los múltiples canales antes de publicar y esto te está ralentizando el proceso de venta, eso sí que es otra señal clara de necesito esta implementación porque si no, de hecho, estoy perdiendo dinero en el tiempo que tarda en publicar. Bueno, no sé tú, Fabricio, cómo lo ves, pero eso es lo que siempre me viene a la cabeza de primeras. Sí, estoy de acuerdo. Realmente todo lo que has dicho con el tiempo ocurre. En mi opinión, cualquier empresa que gestione un catálogo de productos grande o mediano debería plantearse desde el principio implementar un sistema de este tipo. Esto les va a ayudar a que se trabaje de manera ordenada y a ganar agilidad a la hora de lanzar al mercado sus productos y ser capaces de un crecimiento virtualmente infinito. Y oye, un ejemplo más concreto de esto, algo que haya pasado a algún cliente vuestro que dijeran, ostras, es que necesitamos algo que nos ayude a gestionar productos ya.
Bueno, que una señal muy clara que un PIM es necesario es cuando una empresa se da cuenta de que no sabe cuál es la última versión de los datos de producto. Y eso es muy fácil de ver cuando los encargados de eso se han ido de vacaciones o hemos tenido una baja laboral y tenemos que esperar a que vuelvan estos empleados para actualizar un producto o saber si un producto está bien publicado. Esta es una situación que sin duda se puede y se debe evitar. Y el PIM en esto ayuda. Genial. Y oye, ¿y qué pasa con esas empresas que no gestionan productos como tal, sino servicios, ¿no? ¿También pueden beneficiarse de un PIM? Porque ahora mismo pienso en empresas de retail o de distribución, ¿no? Pero ¿qué hay de empresas financieras o de telecomunicaciones? Pues esa es una muy buena pregunta porque no todas las empresas hacen esa conexión. O sea, en sectores como esos en concreto, un PIN gestiona datos de servicios como si fueran productos. Prácticamente cualquier cosa que se quiera vender lo puedes gestionar desde un PIN, porque al final estás centralizando información, en este caso pues sería sobre tarifas, planes, promociones o condiciones. Entonces, al final el PIN facilita la comunicación entre múltiples canales, la web, la aplicación, la tienda, y en este caso pues aceleraría el lanzamiento de nuevas ofertas como si de productos nuevos se tratase. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Fabricio? Sí, estoy completamente de acuerdo, pero además, independientemente de que hablemos de productos o servicios, un PIM aporta siempre claridad en la gestión de todos los datos maestros y permite trabajar a múltiples departamentos al mismo tiempo para tener una base de datos siempre actualizada. Sí, por ejemplo, una financiera o una empresa de teleco puede tener un catálogo de servicios muy grande, incluso a veces más grande que una empresa de retail, que es en lo que primero pensamos. De hecho, porque si se encuentra con que tiene servicios que se parecen mucho entre ellos, pero tienen unas variaciones mínimas, porque quizás los han tenido que ir modificando y al final estás generando nuevos servicios porque no puedes eliminar los servicios que ofrecías previamente, ya que hay clientes que aún los están consumiendo, ahí estás generando un volumen o un catálogo enorme que es muy difícil de gestionar. De hecho, es que, ¿cómo lo puedes gestionar eficientemente? Pues necesitas al final un PIM que te ayude. Sí, exacto. Un sistema PIM puede facilitar la gestión de cualquier catálogo de productos o servicios para que las personas que lo usan a diario, como pueden ser, por ejemplo, personas de venta, tengan un día a día más fácil y puedan ser más efectivos. Y desde vuestra experiencia en Infoverity, ¿qué tendencias están afectando a las implementaciones de PIM? Vamos a hablar un poco del futuro ahora. Pues uno de los frentes que se están desarrollando sobre PIM es su uso para la publicación de catálogos online y en múltiples idiomas. Todos los sistemas PIM actuales están trabajando en plataformas cada vez más conectadas con otras aplicaciones y que incluyen funcionalidades de inteligencia artificial. Esto permite ayudar la inserción de datos por parte de los usuarios, agiliza los procesos de traducción de textos y simplifica la creación de integraciones. ¿Y tú, Conchi, qué otras tendencias has visto en el mercado? Pues, a ver, concuerdo completamente con lo que ha dicho Fabricio, porque además, con toda esta revolución de las imágenes y los efectos que causan en las ventas, pues lo que más se está desarrollando actualmente es la vinculación con herramientas DAM, que es de gestión de activos digitales, y sobre todo y el uso de las IAs pues para generar descripciones, títulos, base a la información que se guarda en PIN. Y esto potencia muchísimo la personalización de cada producto y consigue mejores resultados. Bueno, yo creo que ya hemos dado una pasada bastante completa, ¿verdad?, al panorama PIM. Y voy a intentar resumir un poco los 3 puntos principales que hemos hablado aquí. Primero, nos podemos quedar con que PIM es un sistema que centraliza todos los datos de producto, ¿no? Y que ayuda a lanzar nuevos productos en múltiples canales de manera ágil. También hemos hablado de cómo un PIM se puede aplicar a la gestión de catálogos de servicios, no solo de productos, ¿no?, extendiendo su uso a empresas no solo de retail, sino también empresas financieras o teleco y ese tipo de cosas. Y por último, hemos hablado también de las tendencias y, bueno, la que más se me ha quedado es, por supuesto, la integración de la inteligencia artificial para agilizar la creación de descripciones o enriquecer los datos de producto. Yo creo que esos serían los 3 puntos más importantes. Como, bueno, si me he dejado algo. O sea, es un muy buen resumen, la verdad. Podría añadir como apunte pues que más allá de la centralización de la información, ya no solo es que la unifique, sino que también garantiza la calidad, porque al final tienes la opción de introducir reglas de validación y dar consistencia al catálogo para que todo esté unificado, pero además con la información correcta que es lo que al final buscan todos los clientes, y eso una base de datos estándar pues no te lo puede dar. Y a esto se puede añadir una cosa que quizás no hayamos matizado suficiente. Hay 2 vertientes en un PIM. Una parte es la interfaz del usuario, simplifica y agiliza la vida de los usuarios, pero hay otra parte
que es la parte integrada, que permite que las acciones de los usuarios realmente tengan impacto en todos los sistemas integrados de la empresa. De esta manera realmente hacemos que sea fácil para todos los usuarios tener impacto en la calidad de productos de toda la empresa. Y ya para cerrar, en todo este panorama PIM, ¿en qué puede ayudar Infoverity? A ver, desde Infoverity podemos ayudar en todo el proceso de implementación de PIM, pero también en el paso previo. Nos han venido empresas que no sabían lo que necesitaban y que querían asesoramiento para analizar sus procesos de publicación de productos. En estos casos, hemos hecho y hacemos auditorías y workshops de estrategia para descubrir las necesidades reales del cliente y las posibles soluciones. Sí, la verdad es que hacemos muchos casos de discovery donde asesoramos a los clientes para que puedan mejorar sus procesos y en caso de que al final la solución adecuada para ellos pues sea un PIM, les ayudamos a seleccionar el que mejor encaje con su empresa. Entonces, estamos con ellos en toda la implementación, en todo el desarrollo y luego también podemos ofrecer soporte posterior. Oye, chicos, pues muchas gracias, Fabrizio y Conchi, por compartir vuestro conocimiento sobre los sistemas PIM. Yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Descubrir a qué retos se enfrentan las empresas, ¿no? En un momento tan crucial como es la integración de un sistema PIM. Pues muchas gracias a ti, Encarni. Desde luego que no es un camino fácil, pero como hemos señalado, pues el éxito parte de tener una plataforma que te facilite la gestión de estos procesos y ahí el PIM pues es realmente útil. Sí, aquí estamos para cualquier empresa que nos necesite para revisar sus procesos de gestión de producto. Muchas gracias, Encarni. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer teneros en el programa y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Directo al Dato. Hasta la próxima. Gracias por unirte a este episodio de Directo al Dato, el podcast de Infoverity. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nada sobre transformación digital, innovación en la gestión de datos en diferentes industrias y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.